Una noche inesperada, lo que mi nieta reveló me obligó a llamar a la policía. La música suave de la radio llenaba el aire en la modesta casa de don Carlos mientras revisaba, junto a su nieta Valentina, unas viejas fotografías familiares. Sus dedos temblorosos pasaban las hojas del álbum con una mezcla de nostalgia y orgullo. Las risas compartidas hacían eco en cada rincón, pero esa calidez se desvaneció abruptamente cuando Valentina sostuvo una foto en particular. Abuelo, ¿por qué aquí aparece don Miguel? Siempre has dicho que fue como un padre para ti, pero, ¿por qué lleva una sonrisa tan inquietante? Su mirada se encontró con la de él, y la risa se trocó en un silencio tenso. Don Carlos sintió un escalofrío que recorría su espalda, la misma sensación que había experimentado tantas veces a lo largo de su vida cuando se atrevía a recordar el oscuro capítulo que intentaba dejar atrás. No es más que una foto de un amigo, Valentina. Todos tenemos un pasado, musitó, su voz temblando apenas. Pero dentro de él, un torrente de emociones luchaba por salir. La alegría de su nieta contrastaba dolorosamente con sus propios secretos. Pero, abuelo, hay algo en su mirada. ¿No crees que parece saber algo que nosotros no? Insistió Valentina, su voz mezcla de curiosidad y temor. Las palabras calaron en don Carlos como espinas. Nunca había querido que su familia supiera la verdad sobre las decisiones que tomó junto a don Miguel, un socio cuya lealtad había sido inquebrantable, pero cuyas acciones habían dejado huellas en la historia familiar que se negaba a reducir a simples anécdotas. El abismo entre el pasado y el presente parecía profundizarse. Mientras Valentina hablaba, su mente se desviaba en dilemas morales que nunca había cuestionado. ¿Qué había hecho realmente para mantener unida a su familia? Su lucha no solo era proteger a su nieta de verdades incómodas, sino también enfrentarse a sus propios demonios. A medida que Valentina relataba cómo veía a don Miguel como un héroe, el corazón de don Carlos se oprimía. Traición, miedo, amor paterno, todo se entrelazaba en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Carlos respiró hondo y, sintiéndose cada vez más desbordado, la idea de perder la confianza de Valentina lo aterraba. Él había construido una casa que simbolizaba amor y resiliencia, y ahora se amenazaba con desmoronarse ante unas fotos amarillentas. Las preguntas reptaban en su mente. ¿Debería contarle la verdad sobre don Miguel? ¿Cómo podría arriesgar lo que había cultivado por su familia? Aunque sabía que actuar de manera instintiva era lo mejor, su mente cosechaba dudas y sus recuerdos se enredaban. Las lágrimas de Valentina eran como espinas eternas, cruzando su corazón con un dolor que lo incapacitaría. A medida que la noche avanzaba, el reloj marcaba cada segundo como una sentencia. Las paredes parecían encogerse a su alrededor y, en ese instante, la puerta crujió. Don Carlos se congeló, su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué otra verdad podría entrar junto al viento de la noche? Valentina lo miró, y sus ojos, llenos de incertidumbre, reflejaron su propia angustia. La tensión se hizo palpable. ¿Era el final de las mentiras o el comienzo de un tormentoso descubrimiento? Sin responder, el anciano se acercó a la puerta, sintiendo que el futuro de su familia pendía de un hilo, listo para cortarse. Don Carlos abrió la puerta con cautela, la madera crujió bajo su mano temblorosa. Lo que encontró al otro lado no era más que la brisa fresca de la noche, un alivio momentáneo al tumulto que agitaba su interior. Sin embargo, esa calma al instante se disipó, reemplazada por la creciente voz de Valentina preguntando, ¿qué pasa, abuelo? La inocencia de su nieta lo hirió como una lanza. La verdad que había estado evitando se sentía más presente que nunca. A medida que el silencio se espesaba, el anciano retrocedió en sus pensamientos. Durante años había perfeccionado una imagen en su mente, la de un hombre ejemplar, un pilar de su familia. Pero, ¿cuánto había tenido que sacrificar para mantener esa ilusión?
Cada sonrisa que le dedicaba a Valentina ocultaba un mar de decisiones que pesaba como losas en su conciencia. Decidido a no permitir que esa noche se convirtiera en un campo de batalla emocional, intentó cambiar de tema. Ven, Valentina, sigamos mirando las fotos. Pero su nieta se mantuvo firme, su mirada indagando con la intensidad de un rayo en una tormenta. ¿Por qué tienes miedo de hablar de don Miguel? La pregunta caló en don Carlos con una profundidad que ni él había anticipado. El miedo que sentía no era simplemente a perder la fe de Valentina, sino a desenmascarar su propia incompetencia como abuelo y protector. Se sentó en la silla cercana, su mente girando en busca de respuestas. ¿Era más noble protegerla de la verdad o arriesgar su mundo perfecto para mostrarle la complejidad de la vida? La imagen de don Miguel, aunque distante, seguía siendo vívida. La relación que habían tenido no se había basado en la simple amistad, había existido un pacto inquebrantable que trascendía la legalidad y la moralidad. Desde esa perspectiva, don Carlos se encontraba ahora al borde de un abismo que amenazaba con tragárselo. Valentina, dijo, su voz un hilo de incertidumbre, hay cosas que no son fáciles de explicar. La joven lo escuchaba con atención, sus ojos reflejando no solo curiosidad sino genuino miedo. De repente, la idea de conservar secretos se volvió insoportable. Sin embargo, a pesar de las dudas que lo asaltaban, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. La relación que había construido con Valentina no debía ser una mera fachada. Era el momento de enfrentar sus fantasmas, no solo para poder seguir adelante, sino para mostrarse tal como era, con todas sus imperfecciones y errores. En el fondo, sabía que el verdadero amor también incluía revelar la verdad, no solo las historias glorificadas del pasado. Tal vez es hora de que te cuente sobre don Miguel. Don Carlos se sintió vulnerable, sus palabras se zigzagueaban en su mente. Un conflicto interno se desataba, como las hojas arrastradas por un viento feroz. Mientras preparaba su relato, llegó una decisión amarga y liberadora a la vez, sería sincero y confiado. Y aunque temía la reacción de su nieta, también entendía que enfrentarse a su pasado era el primer paso hacia la redención. Sin embargo, antes de poder dar el siguiente paso, un ruido sordo interrumpió su reflexión. Un golpe en la ventana. Su corazón dio un vuelco. La amenaza del pasado parecía haberse materializado en la oscuridad de la noche. Don Carlos sintió que el ciclo de revelaciones apenas comenzaba y que el siguiente escalón aún lo aguardaba, cargado de consecuencias que podrían redefinir su relación con Valentina para siempre. Cuando se giró para mirarla, se dio cuenta de que no había marcha atrás. El momento de enfrentar las verdades ocultas se había acercado, y con él llegaría una nueva tormenta que atormentaría su alma. ¿Sería capaz de soportarlo? Don Carlos respiró hondo, tratando de restablecer la calma en su agitado corazón mientras la inquietante sombra del golpe en la ventana se cernía sobre él. El pálpito en su pecho resonaba en sus oídos como una sinfonía caótica, reclamando su atención, mientras Valentina lo miraba con una mezcla de confusión y preocupación, el sonido se repitió, más insistente. La intriga se transformó en ansiedad. ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, su voz pequeña y temerosa, como un eco de los pensamientos que asediaban la mente de don Carlos. Él intentó proyectar serenidad, pero su voz sonó más temblorosa de lo que quería. No lo sé, pequeña. Quedémonos aquí. El tiempo parecía detenerse a su alrededor, cada segundo cargado de significado y presagios oscuros. Mientras tanto, su mente empezó a divagar nuevamente sobre don Miguel, quien había sido parte de su vida de manera tan enrevesada. Cada recuerdo, cada decisión que había tomado para proteger a Valentina, parecía ahora una cadena que lo mantenía atado a su propio pasado. El golpe sonó nuevamente, esta vez más fuerte. Don Carlos no pudo evitar dar un paso hacia la ventana. El temor era un fuego dentro de él, reviviendo viejas inseguridades. El pasado lo había alcanzado, arremetiendo contra él con una fuerza inusitada. Decidido a no ser un cobarde, dio un paso firme hacia la luz que iluminaba débilmente la habitación. Voy a verificar, murmuró, aunque su confianza comenzaba a desvanecerse. Valentina hizo un gesto para detenerlo, pero sus ojos reflejaban una determinación distante. No vas a llamar a la policía, abuelo,
Preguntó con una mezcla de urgencia y temor. Esa pregunta lo golpeó de nuevo. La idea de involucrar a las autoridades provocaba que su corazón se retorciera. Era un recordatorio del caos que había evitado, del pasado que había intentado enterrar. La incertidumbre lo envolvía. No, no es necesario, respondió en un intento de calmar tanto a su nieta como a sí mismo. Sin embargo, había algo en la mirada de Valentina que le hizo dudar. La decisión de no hacer una llamada se convertiría en una prueba de su carácter, un reflejo de lo que había sido y lo que deseaba llegar a ser. El peso de su pasado lo acompañó, dictando el camino por el que había transcurrido su vida. Pero ahora, estaba dispuesto a cambiar esa narrativa, sintió la presión de ser un ejemplo, un legado para Valentina. Al mirar a su nieta, vio en ella la oportunidad de abrirse a una nueva forma de honestidad. Quizás deberíamos llamar, confesó por fin, la voz llena de firmeza. Valentina lo miró con sorpresa, quizás con una mezcla de orgullo y miedo. ¿De verdad, abuelo? ¿Por qué? Porque sé que el eterno silencio ha sido mi prisión, y este es un paso hacia la libertad. Su decisión lo llenó de una renovada energía. La vulnerabilidad ahora era su aliada. Marcar el número del teléfono sería un acto de valentía, no de debilidad. Se sintió impulsado por la necesidad de reconstruir su vida, no solo para él, sino para Valentina. Cada dígito que presionó en el teléfono representaba no solo una búsqueda de ayuda, sino también una forma de dar el primer paso hacia el perdón, hacia una relación más genuina con su nieta. Mientras el teléfono marcaba y la línea sonaba, un nuevo golpe se oyó, esta vez en la puerta. El sonido resonó en los pasillos de su mente, como una campana que anunciaba no solo la llegada de una nueva realidad, sino también la posibilidad de que las respuestas que había estado buscando estuvieran a punto de desvelarse. El camino por delante sería incierto, pero ya no era un camino que podía evitar. Don Carlos sintió que las puertas del pasado se estaban abriendo, y con ello, un futuro incierto, pero prometedor, se asomaba por la rendija. ¿Qué nueva verdad se revelaría? Don Carlos se detuvo ante la puerta. El golpe era una llamada a la acción que resonaba con la urgencia de su propia transformación. Se sintió atrapado entre el deseo de proteger a Valentina y la necesidad de enfrentar lo que su vida había sido hasta ahora. Mientras el teléfono sonaba, su mente atravesaba un torbellino de recuerdos y decisiones que lo habían llevado a este instante, el momento en que podía elegir el camino hacia adelante. Abuelo, ¿quién puede ser?, dijo Valentina, su voz ahora tensa, simbolizando el puño de aquel temor que se apretaba en el pecho de don Carlos. Una parte de él quería calmarla, otra luchaba contra la inercia del silencio que por siempre lo había caracterizado. Finalmente, sintió que la decisión que había tomado era ineludible, que la vida requería de él una fortaleza que no había mostrado en años. Se volvió a Valentina, con un desgano imperceptible en su expresión. No lo sé, pero sea quien sea, debemos enfrentar esto juntos, respondió, logrando que su voz sonara más convincente de lo que su corazón palpitante le permitía sentir realmente. Al hacerlo, no solo estaba desafiando lo externo, sino también su propia sombra. El sonido persistente en la puerta pareció aumentar su intensidad, al igual que la presión sobre su pecho. Cada segundo que pasaba era una invitación a avanzar, a no dejarse consumir ni por el miedo ni por el pasado. La decisión de involucrar a la policía había sido un primer paso, un destello de esperanza que podía construir una nueva relación con Valentina. Pero el siguiente paso, el que realmente marcaría la diferencia, lo miraba directamente a los ojos. Sin poder esperar más, se acercó a la puerta, su mano temblando mientras se acercaba al picaporte. En ese instante, decidió que su legado no sería de silencio, sino de confrontación y valentía. Al abrir, la figura que se encontraba al otro lado desdibujó su realidad, un joven, claramente agotado, con marcas de preocupación en el rostro. Don Carlos, necesito hablar con usted, dijo con voz entrecortada. En su interior, la confusión se expandió como fuego sobre papel seco. Quiere revelarle algo de vital importancia, producto de una turbulenta relación con don Miguel. Sin embargo, el mismo don Carlos que se enfrentó a sus propios fantasmas ahora debía lidiar con un recuerdo que había intentado borrar. ¿Qué haces tú aquí?, inquirió, su voz firme y decidida, aunque su mente era un laberinto de incertidumbres. Es sobre Valentina, comenzó el joven,
la mención del nombre de su nieta atrajo la atención completamente de don Carlos. Directamente o indirectamente, sabía que el pasado siempre vuelve. Ahora, ¿sería este el momento de tomar el destino en sus manos? La respiración se detuvo en su pecho mientras contemplaba si creía en la veracidad de las palabras que estaba a punto de escuchar. Valentina, al escuchar ese nombre, se acercó prudentemente. La mirada de su abuelo cambió de confusión a una mezcla intensa de interés y temor. Estaba a punto de revelarse un secreto que podría cambiarlo todo o hundirlo más en el remolino de decisiones dolorosas. Don Carlos, hay cosas que ella no conoce sobre la verdad de su madre, sobre don Miguel, continuó el joven, haciendo que la historia que nunca se atrevió a contar emergiera como un polvo en el viento. La noche había tomado un rumbo insólito y ya no había vuelta atrás. Don Carlos sintió que su corazón latía más rápido que nunca, no solo por el miedo, sino por la expectativa de un cambio drástico en su vida y en la de Valentina. Ambos se miraron, cargados de la misma necesidad de entender, de descubrir. ¿Qué pasaría luego? ¿Podrían construir una nueva vida a partir de los fragmentos destrozados del pasado? Sabía que el camino estaría plagado de sombras y revelaciones perturbadoras. Mientras iniciaba una conversación que podría cambiarlo todo entre ellos, una frase resonó en su mente: el momento de la verdad ha llegado. Don Carlos sintió que todo lo que había creído conocer sobre su vida se tambaleaba ante la revelación del joven. Las palabras resonaban en su mente como ecos de un pasado que pensaba haber dejado atrás. Sobre su madre, murmuraba el chico, cada sílaba retumbaba en su conciencia, aumentando la tensión de ese instante. La mirada de Valentina, inquisitiva y ansiosa, lo llevó a preguntarse cuán profundo deseaba profundizar en la verdad. Sabía que el camino que elegía ahora no solo afectaría su vida, sino la de ella, su única familia. La vida había sido una serie de pasos en falso y decisiones impulsivas, siempre buscando proteger lo que más quería. Pero, ¿cuánto se podía proteger escondiendo la verdad? ¿Qué tipo de cosas? Su voz era apenas un susurro, temeroso de que el aire que lo rodeaba se rompiera por una respuesta que podría ser devastadora. El joven respiró hondo, su propio temor reflejado en la palidez de su rostro. Don Carlos sintió un impulso de consolarlo, de recordarle que la valentía no estaba en la fuerza, sino en la integridad de enfrentar lo desconocido. Lo que pasó con su madre, con don Miguel, no es lo que usted cree. Hay secretos que han sido ocultos, cosas que Valentina necesita saber para entender su historia. Para liberarse, el joven se detuvo, mirada fija en el suelo, como si excediera la carga de sus palabras. Valentina, con sus ojos brillantes de curiosidad, tomó la mano de su abuelo. Era un gesto que reflejaba el vínculo que tenían, pero también la terrible sensación de que cualquier cosa podría desmoronarse a su alrededor. Era el primer paso hacia la verdad, una verdad que él había evitado. Fue como despertar un monstruo dormido. Don Carlos sentía que se encontraba al borde de un abismo emocional. Llevar tanto tiempo guardando secretos lo había convertido en un hombre de sombras. Ahora, al enfrentar esa dualidad de su vida, podía sentir que la revelación lo liberaría o lo condenaría. ¿Y si es demasiado doloroso?, preguntó Valentina, su voz quebrada, alarmando a don Carlos. Aquel fragor de desconfianza lo hizo cuestionarse si realmente estaba listo para desvelar el pasado. En su mente, el instante podría ser un catalizador de dolor o la chispa de una nueva oportunidad. No podemos temer lo desconocido. Necesitamos enfrentar juntos lo que venga. Cada nuevo descubrimiento es una oportunidad, respondió don Carlos, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. Las emociones que antes se sentían como cadenas ahora eran herramientas que le permitirían construir un futuro con Valentina. Finalmente, el joven dejó caer una bomba. Hay alguien que tiene información vital que podemos usar para entenderlo todo. Necesitamos ir a la comisaría. Es momento de que la policía se involucre en nuestra historia. Hay riesgos que no podemos tomar solos. Don Carlos sintió que el aire se crispaba a su alrededor. Intentaba pescar los colores de su nuevo destino. Actuar era un riesgo, pero quedarse paralizado era un error, uno que había cometido demasiadas veces. Si esto sale mal, no sabremos cómo manejarlo, replicó Valentina, adhiriendo preocupación a sus palabras.
pero el tigre de duda en sus entrañas no podía ser domesticado, la llama de la verdad empezaba a arder dentro de él. Con una autoridad inesperada, don Carlos se expresó: estamos en el camino correcto. Este es el momento de aplicar acción, buscar respuestas y, más importante, cuidar de nuestra relación basada en la honestidad. Esta noche cambiará todo. Era momento de convertirse en el protagonista de su propia historia. Con un profundo anhelo de reconstrucción, decidió que era hora de dar ese paso, de llegar al fondo de la veracidad que había estado ocultando. Con la mano de Valentina entrelazada, comenzó a caminar hacia la puerta, sabiendo que el futuro que les esperaría sería más luminoso si se liberaran de su pasado. Vamos, Valentina. Juntos, hacia la comisaría. Este viaje empieza ahora, pero ¿será suficiente para enfrentar lo que venga? Con estas palabras, se embarcaron en un camino lleno de incertidumbre, donde cada revelación podría ser tanto una liberación como un nuevo desafío, un desafío que podría destruir o cimentar su relación de una vez por todas. Don Carlos respiró profundamente mientras cruzaba el umbral de su vida anterior hacia lo desconocido. Sentía la mano de Valentina entrelazada con la suya, un vínculo tangible que le otorgaba fuerzas que no pensó tener. La comisaría no solo representaba un lugar físico, sino también el inicio de una metamorfosis personal que requería de su valentía. ¿Qué respondería al joven revelador de secretos? ¿Cómo sostendría la mirada a su nieta una vez que las verdades ocultas emergieran? El camino hacia la comisaría era recto, pero en su mente los desvíos eran muchos. Jugaba con cada variable: si revelaba la verdad, ¿qué ocurriría con la imagen que Valentina tenía de su madre? Había estado protegiéndola de un pasado sombrío, pero ahora se preguntaba si ese mismo acto la había mantenido cautiva en una burbuja de ignorancia. Al llegar al edificio, su estómago se retorcía. La duda lo consumía. Tal vez no estoy preparado para ser un agente de la verdad, pensó, evaluando el costo de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Se detuvo un momento en la entrada, recordando las promesas que se había hecho a sí mismo: nunca volvería a esconderse detrás de los velos del pasado. Valentina lo miró, apremiante, como si pudiese sentir el conflicto interno que lo atormentaba. Ahora más que nunca, abuelo, necesitamos saber. Es como un rompecabezas que no podemos completar sin todas las piezas, le dijo, y él notó la determinación en su voz. Eso encendió un rayo de coraje en su interior. Ella tiene razón, pensó, y con un movimiento decidido, empujó la puerta. Nada más entrar, el aire se volvió denso y lleno de expectación. La comisaría era un lugar donde se definían realidades, cada rincón guardaba historias de lucha y resolución. Don Carlos se sintió pequeño frente a las paredes que, en su mente, parecían erguirse descarnadas, indiferentes al temor que lo envolvía. Buscamos a alguien que pueda ayudarnos con una información importante, dijo. Su voz resonó en el ambiente, con una claridad que lo sorprendió, casi como si él mismo estuviese descubriéndose en cada palabra pronunciada. La oficial en la recepción levantó la mirada y asintió, llevando la situación hacia un nuevo montaje irreversible. Mientras esperaban, don Carlos se enfrentó a su reflexión más cruda. Había vivido en la penumbra durante demasiado tiempo, librando batallas en su mente. Pero Valentina había sido su luz, aquella que lo sacó de su zona de confort. Esos momentos sentados, listos para recibir la verdad, eran un reflejo del crecimiento que ambos habían ido cultivando. La relación que habían construido estaba floreciendo en esperanza incluso en la incertidumbre. No puedo garantizar que todo lo que descubramos sea fácil de asimilar, dijo, rompiendo el silencio entre ellos. Pero ya tienes el derecho de conocer tu historia. Verás que, a veces, el dolor trae consigo la reconstrucción. Valentina lo miró, sus ojos llenos de un entendimiento profundo, como si ya hubiese llegado a la conclusión de que enfrentar la verdad era más importante que cualquier temor a las consecuencias. Cuando finalmente el policía los condujo hacia el despacho donde el joven les había indicado, don Carlos sintió un vuelco en su estómago. Cada paso se sentía como un ejercicio de desnudarse emocionalmente, un empoderamiento que rompiendo las cadenas invisibles del silencio. Sin embargo, el instante en el que se sentaron frente al detective tensó la atmósfera como un arco a punto de liberar su flecha. Ustedes serán los protagonistas de esta historia. ¿Están listos para confrontar su verdad?
preguntó el detective, de forma casi premonitoria. ¿Estamos listos?, reflexionó don Carlos en su interior. En ese momento de incertidumbre, supo que las decisiones sobre su vida, sus temores y finalmente sus vínculos, estaban al borde de una nueva complejidad. Aquella noche no solo tenían que enfrentar su pasado, sino que cada revelación podría definir el futuro que tanto anhelaban construir juntos. La inquietud lo invadía mientras la puerta se cerraba, marcando el inicio de una conversación que cambiaría todo. ¿Cómo podrá nuestra relación soportar las verdades que están a punto de salir a la luz? Con esta pregunta latente, el aire se impregnaba de un peso nuevo, empujando a don Carlos hacia un precipicio emocional que prometía no solo dolor, sino el potencial de una conexión más profunda con Valentina. Don Carlos se sentó en la silla frente al detective, sintiendo como el frío del metal se filtraba en su piel. Las paredes de la oficina parecían cerrarse, conformando una cámara de eco donde sus propios pensamientos resonaban como un tambor. Valentina, a su lado, se mantenía erguida pero con el rostro pálido, la preocupación visible en sus ojos. La tensión en el ambiente era palpable, como un hilo colgante a punto de romperse. Ustedes tienen información sobre un incidente que puede cambiar muchas vidas, comenzó el detective, con una voz grave que retumbaba en la sala. Don Carlos tragó saliva. ¿Estaba a punto de poner en riesgo la percepción que su nieta tenía de su propia historia familiar? Pero algo en su interior hervía, las preguntas alojadas en su mente no podían seguir yendo y viniendo como olas en un mar embravecido. Lo que sabemos, lo que creemos, musitó, inseguro de cómo abrir la conversación. Cada palabra se convertía en un obstáculo, la verdad no siempre era un camino claro. Valentina, parecida a un faro en la tormenta, le tomó la mano. Abuelo, tenemos derecho a saber. Juntos somos más fuertes. Aquella simple afirmación le infundió un atisbo de valor. ¿No era eso lo que había estado intentando enseñarle? La importancia de la verdad, a pesar del dolor que pudiera causar. Las preguntas del detective comenzaron a fluir, cada una dándole forma a su historia y exponiendo secretos que tanto había querido proteger. ¿Fue tu madre realmente la víctima que todos creen? ¿Por qué ha habido tanto silencio? Enfrentarlas era como abrir una herida, pero cada palabra se sembraba como un reto personal. Empoderado por el valor que Valentina le ofrecía, inició la narración de su vida, desnudando los fantasmas que tanto tiempo había mantenido a raya. Mientras hablaba, su voz cobraba fuerza. El miedo se transformó en determinación. Describió incidentes del pasado, mencionó nombres que habían sido omitidos en conversaciones familiares. Cada revelación lo acercaba a una comprensión más amplia, no solo de su historia, sino de su identidad misma. Al compartir el peso de los secretos, descubría su propia capacidad para lidiar con el dolor y la vulnerabilidad. Valentina escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban un mar de emociones que fluctuaban entre la tristeza y la curiosidad. No estoy aquí para juzgarte, abuelo, murmuró, y esa frase lo invadió. Se dio cuenta de que su nieta estaba madurando en la comprensión de que cada historia humana tiene sus matices, sus sombras y luces. Se dio cuenta de que el verdadero poder no solo residía en el conocimiento, sino en la capacidad de afrontarlo con valentía. Cada palabra de su relato parecía sanar un fragmento de su piel desgastada. Miró a Valentina, cuyo rostro expresaba una mezcla de sorpresa y aceptación. La verdad era un rompecabezas roto, pero ahora se sentía como alguien que comenzaba a encontrar las piezas perdidas. Hay algo más que debo decirte, comenzó don Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. La sala se llenó de una expectación palpable. Tu abuela no era solo otra víctima. Y en ese momento, comprendió que el acto de nombrar lo oculto podía abrir caminos de reconciliación no solo en su familia, sino en él mismo. La revelación podía ser como un fuego purificador que eliminaba lo viejo para dar paso a un nuevo comienzo. Sin embargo, su decisión, sus palabras, tendrían consecuencias que ni siquiera podía imaginar. La mirada del detective se endureció cuando notó la reacción de Valentina. Ella lo sorprendió preguntándole, ¿estás seguro de que estás listo para contarlo todo, abuelo? Don Carlos sintió que la precaución en su voz era un claro aviso de lo que estaba a punto de desatar. La historia estaba a punto de transformarse, y esa transformación podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Aquella noche,
frente a un pasado desconocido y un futuro incierto, la verdad era un arma de doble filo. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar en busca de su historia compartida, y qué devastador impacto tendría sobre sus lazos familiares? La puerta a la verdad estaba abierta, y no había marcha atrás. Con su corazón palpitando, sabía que lo que estaba a punto de revelar podría no solo desestabilizar su relación, sino también abrir la puerta a un legado que ambos debían enfrentar de una vez por todas. Don Carlos tomó una respiración profunda, sus manos temblorosas apretando la mesa a su frente. Las palabras estaban ahí, hirviendo en su interior, pero los recuerdos eran como sombras que danzaban, burlándose de su intento de articular la verdad que había mantenido bajo clave durante años. Valentina, aún aferrada a su mano, le estableció contacto visual, su mirada era firme, como un ancla en medio de la tormenta. Tu abuela había más en ella de lo que la familia quiso recordar, empezó a decir, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo. No solo era la víctima en esta historia. Ella tomó decisiones que resonaron en cada rincón de nuestras vidas. El detective registraba atentamente cada movimiento, como si sus gestos pudieran desvelar toda la historia oculta. Don Carlos sintió el peso de su mirada, un recordatorio de la responsabilidad que tenía ante su nieta. Era el momento de no solo recordar, sino de analizar su propio papel en todos esos eventos. Se involucró con personas peligrosas, sí. Era admirada y temida. Lo que pocos saben es que ella misma se vio atrapada en un entramado de elecciones que nunca pudo deshacer. La familia optó por el silencio, por olvidar, reveló. Hablarlo era liberar el lastre que había llevado por tanto tiempo, pero también implicaba un riesgo que lo asustaba. ¿Por qué lo guardaste todo, abuelo?, preguntó Valentina. Su voz era un susurro, pero sus ojos ardían con una mezcla de curiosidad y necesidad de respuesta. Esa pregunta resonó profundamente en él, y no solo por el sufrimiento que había acarreado, sino que se preguntaba a qué precio había mantenido todos esos secretos para proteger a su familia. Don Carlos sintió un golpe de culpa. Cada intento por protegerlos había terminado por crear una caverna de mentiras y confusiones. Creí que lo hacía por el bien de todos, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de perderte, de perder nuestra familia, confesó, sus palabras escapándose con un peso renovado. La voz de Valentina se tornó grave. Todos enfrentamos nuestros demonios, abuelo. Pero ocultarlos no los hace desaparecer. Había madurado en un instante. Aquel momentáneo cambio de perspectiva en su mirada lo confrontó con su propia juventud, aquel tiempo en el que se dejó llevar por el deseo de conservación mientras su abuela luchaba con su pasado. Al escucharla, don Carlos se vio obligado a reconocer su vulnerabilidad. Era el momento de una autoconfrontación, de dejar atrás la cobardía que había usado como escudo. Comprender que Valentina también merecía conocer su historia, no solo la de su abuela, era fundamental. Quizás todo esto es un ciclo que repetimos, lo que no enfrentamos se nos vuelve en contra. Valentina asintió, como si comenzara a comprender la profundidad del legado familiar. ¿Qué deberíamos hacer ahora?, preguntó, con un tono que mezclaba determinación y miedo. Lo que vine a hacer esta noche no solo es un paso hacia la verdad, sino hacia un camino de curación. Tal vez deberíamos contarle a la policía. No podemos seguir huyendo de este pasado. Las palabras lo sorprendieron a él mismo, pero al pronunciarlo, se sintió más ligero. Era el primer paso hacia un final que había temido, pero que ahora se presentaba como una necesidad irrefrenable. Si decides hacerlo, estaré a tu lado, respondió Valentina, su voz resonaba como un mantra, sustentando la decisión que pronto tomaría. Pero en su interior, don Carlos sintió un escalofrío. Sabía que la verdad podría acabar con las ilusiones que habían mantenido unidas a su familia, pero también comprendió que era el único camino hacia la sanación. Mientras la conversación fluía, el ambiente en la habitación empezó a cambiar. El aire se volvió denso, repleto de posibilidades y consecuencias. Su corazón se aceleró. ¿Qué pasaría realmente al desnudarse ante la policía? La revelación podría ser el inicio de una nueva historia o el final de la que creía conocer. En ese instante, el detective rompió el silencio, su voz interrumpiendo sus pensamientos. Si están dispuestos a compartirlo todo, debemos actuar enseguida.
La situación podría ser más complicada de lo que imaginan. Y con esas palabras, la presión del momento se intensificó. Don Carlos supo que había llegado el momento de enfrentarse a la tormenta que había eludido durante tanto tiempo. La historia de su vida, la de su familia, estaba a punto de reescribirse. Sus ojos se encontraron con los de Valentina. Ella era su fuerza, pero también su consulta más crítica. El futuro de ambos pendía de un hilo precario. ¿Estás lista para afrontar lo que pueda venir?, le preguntó, con un nudo en la garganta. Valentina confirmó con un gesto, pero en su mirada se podía ver la ansiedad burbujeante a la espera de ser detonada. La decisión estaba tomada, el camino hacia la verdad sería tortuoso, pero ya no había vuelta atrás. La historia de su familia necesitaba ser liberada, y en el aire denso y electrificado de la sala, se sintió como si la realidad misma estuviera a punto de redefinirse. Sin embargo, el eco de las decisiones aún no tejidas dejó una pregunta flotando entre ellos: ¿hasta dónde podrían llegar para enfrentarse a su pasado sin perder el presente? Don Carlos miró hacia la ventana, donde las sombras de la noche se entrelazaban con las luces temblorosas de la calle. La decisión de hablar con la policía, por más necesaria que fuera, traía consigo el peso de consecuencias inminentes. La verdad era una espada de doble filo, podía cortar las cadenas que mantenían cautiva a su familia o, por el contrario, desmontar las estructuras de su vida tal como las conocían. Hay que prepararnos para esto, dijo, buscando en su mente imágenes de su familia unida, riendo, compartiendo momentos sencillos. Aquellos días parecían tan lejanos, como fotografías amarillentas en un álbum que solo podía observar desde la distancia. No solo es repetir lo que pasó, sino tener un plan. Necesitamos entender cómo manejar las posibles repercusiones de contar la verdad. Valentina asintió, su rostro reflejaba tanto determinación como temor. Nunca se trata solo de lo que decimos, abuelo. Es lo que puede suceder después. Sus palabras resonaron en don Carlos, recordándole que la vida les había enseñado que, a menudo, las decisiones implicaban un riesgo calculado. La atmósfera se tornó densa, como si el aire cargara con la historia de un pasado que había sido reprimido. Don Carlos sintió la necesidad de reevaluar sus propios límites y enfrentar la responsabilidad de ser un líder en esta búsqueda de verdad. ¿Cómo se presentaría ante los demás? ¿Como un hombre que había guardado secretos durante demasiado tiempo o como alguien dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos? Todo comienza con honestidad, Valentina. No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que somos hoy, afirmó, su voz firme a pesar del terror latente en su interior. Se dio cuenta de que el camino hacia la verdad no era solo un viaje de revelación, era una prueba de su carácter. Por mucho tiempo había sido un espectador de su vida, un hombre atrapado en decisiones que le resultaban cómodas. Ahora, al mirar a su nieta, entendía que había llegado el momento de abrazar no solo sus errores, sino también la posibilidad de redención. Mientras organizaba sus pensamientos, se dio cuenta de que había estado evitando su papel en esa narrativa. La protección que había intentado ofrecer se había convertido, en realidad, en un encarcelamiento emocional para Valentina. Este acto de revelar la verdad era un regalo, un acto de amor que iba más allá de lo que había imaginado. Era, al mismo tiempo, la ruptura de cadenas y el comienzo de un nuevo ciclo. Quizás debamos pensar también en lo que podríamos aprender de esto, sugirió Valentina, sacándole de su creciente introspección. No solo sobre el pasado, sino sobre nosotros mismos. ¿Qué significa realmente enfrentar a esos fantasmas? ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar para que esto no nos consuma? La pregunta encontró eco en el interior de don Carlos. Había algo en la voz de Valentina que resonaba con fuerza. Era la primera vez que él no solo pensaba en el acto de contar su historia, sino en convertirse en un maestro del presente. Quizás podría ser el momento de que tú también empieces a dar pasos hacia el frente, como un diálogo entre generaciones, de descubrimiento mutuo, dijo, vislumbrando un camino a seguir. Tú tienes una fortaleza que yo no poseía a tu edad, y eso puede ser nuestra mayor aliada. Mientras el detective los observaba con atención, don Carlos comenzó a entender que la sinceridad no solo liberaría viejos secretos, sino que brindaría la oportunidad de fortalecer los lazos entre ellos. La lucha por la autoconciencia se volvía no solo su propia batalla,
sino un esfuerzo compartido. El nuevo entendimiento se acomodaba en su mente como un rompecabezas cuya imagen final aún era incierta. Justo cuando la conversación parecía dirigirse a un nuevo horizonte, don Carlos sintió que otra oleada de dudas comenzaba a agolparse. Pero ahora, la duda no solo era un espejo de sus temores, sino un paso más en el camino hacia la posibilidad de un cambio real. Detrás del miedo, el potencial de transformación y sanación brillaba con intensa luz. Su mente iba más allá de los momentos de terror que había enfrentado con su familia. ¿Estamos listos para este viaje?, cuestionó en voz alta, su mirada fija en Valentina, quien había mirado hacia adelante, lista para enfrentar las verdades que esperarían más allá de la puerta, y en ese instante, cada decisión individual, cada fragmento de su historia, se volvió un hilo en la tela de su vida. Un momento final emergió: ¿sería capaz de enfrentar al mundo con la verdad de su familia, y qué cimientos construiría sobre las ruinas del pasado? Pues en su respuesta, el final de esta etapa de su vida estaba a punto de ser escrito. Don Carlos sintió que el aire en la comisaría se volvía más denso, cada respiración se tornaba un acto de valentía. Había dado un paso significativo al decidir confrontar su pasado, pero no se había preparado completamente para las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Miró a Valentina, su mano aún entrelazada con la de ella, y recordó lo que había jurado: dejar atrás el silencio que lo había mantenido atado durante tanto tiempo. Todo empieza con la verdad, afirmó con resolución. La mirada de su nieta lo alentó, como si el apoyo incondicional que le ofrecía pudiera allanar el camino hacia la redención. Compartió todo lo que había mantenido oculto sobre don Miguel y el papel que la madre de Valentina había tenido en esa historia. Mientras hablaba, cada palabra revelaba el peso de emociones contenidas, una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Con cada revelación, don Carlos se sentía más ligero, como si un manto de sombras se desvaneciera poco a poco. La historia de su vida, llena de giros y decisiones difíciles, cobraba vida con un nuevo sentido. La complejidad de sus fallos y aciertos no solo se asomaba, sino que en cada fragmento afloraba la dimensión de lo humano, su autenticidad. No era solo su historia, sino la de Valentina, la historia de su familia. Valentina lo escuchaba con una atención palpable. A medida que su abuelo hablaba, ella iba descubriendo no solo la historia de su madre, sino también la verdadera esencia de don Carlos, un hombre enredado en decisiones que habían influido en su vida y en la de aquellos que amaba. La imagen idealizada que había tenido de su abuelo comenzaba a tomar forma más rica, más auténtica. Él no era un héroe, pero tampoco un villano. Era un ser humano, imperfecto, y eso le daba una conexión más profunda con su nieta. Cuando terminó de hablar, sintió un alivio que nunca había experimentado antes. Alzó la vista y se dio cuenta de que Valentina ahora tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión era de compasión y entendimiento. Gracias por ser honesto conmigo, abuelo. Ahora entiendo por qué este camino ha sido tan difícil para ti, dijo, su voz calmada, llena de un sentido renovado de conexión. La decisión de don Carlos había creado un espacio de respeto y autenticidad. La innovación de una relación más rica se empezaba a materializar. Ahora no eran solo abuelo y nieta, compartían un vínculo de verdad que había empezado a sanar viejas heridas. Cuando el detective intervino, preguntando qué pasos seguirían a continuación, don Carlos se sintió una vez más en la encrucijada. El futuro no era algo que podía planear con certeza, pero había adquirido una nueva claridad. Ya no temía a las consecuencias de la verdad. Queremos hacer las cosas bien. Queremos hablar con ustedes y entender cómo proceder, dijo su voz firme, alejada del hombre que había sido. Mientras se dirigían a una sala de declaraciones, don Carlos comprendió que había abrazado su realidad. Había dejado atrás las sombras y había decidido ser el protagonista de su propia historia. Las decisiones que había tomado no serían borradas, pero sí aceptadas y transformadas en lecciones para el futuro. Ahora anhelaba hacer de su relación con Valentina un testimonio viviente de redención y crecimiento mutuo. Cuando finalmente se sentaron con el detective, las palabras fluyeron con autenticidad. Hablaban no solo de la historia familiar, sino de la posibilidad de un nuevo comienzo. La verdad era un terreno fértil donde podían sembrar el futuro que deseaban. Hablaron de la importancia de la justicia, no solo en el plano legal, sino en la restauración de su vínculo familiar. Después de lo que pareció una eternidad,
Don Carlos sintió que las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante años se rompían con cada palabra dicha. Valentina se refería a él como su modelo a seguir, reforzando la idea de que ser vulnerable era también una forma de demostrar fortaleza. Juntos, habían creado un nuevo relato, uno en el que la verdad era el protagonista central. Cuando finalmente se dirigieron a la salida de la comisaría, la noche había caído y la brisa fresca acariciaba sus rostros. Don Carlos miró a Valentina. Las manecillas del reloj parecían moverse hacia un nuevo comienzo. Hoy hemos puesto fin a un capítulo y comenzado otro, musitó con entusiasmo. La vida no será fácil, pero juntos podemos renacer en esta nueva realidad. Valentina sonrió, el brillo en sus ojos reflejaba la confianza renovada. Prometamos no permitir que los secretos nos separen otra vez, respondió con resolución. Don Carlos asintió con la cabeza, sintiendo una oleada de orgullo por la transformación que ambos habían experimentado. El camino hacia adelante sería un viaje lleno de aprendizajes, pero después de la sinceridad compartida, el miedo había disminuido. Habían compartido su historia, y en esta nueva narrativa, el amor y la verdad serían siempre sus guías. La noche se cerró sobre ellos, pero en sus corazones brillaba la esperanza. Finalmente, don Carlos no solo era un hombre que había navegado por un pasado oscuro, sino un abuelo decidido a reescribir su legado. Con el cariño de su nieta como pilar, se sentía listo para cualquier desafío, armado con el poder de la verdad y la fe en que juntos podrían construir un futuro brillante. Es el momento de un nuevo comienzo, un testimonio vivido de superación personal y conexión profunda. ¿Se animan a unirse a esta travesía? Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones sobre este emocionante final y sus teorías sobre lo que podría venir, y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan mostrar su apoyo, este es el momento. No esperen ni un segundo más para compartirlo.